Sí. Sí, ok. Entonces, para ubicarnos ya en este último parcial, tenemos videoasesoría entonces los martes, o sea, tendríamos las 3 últimas videoasesorías el próximo martes y el martes 5 de abril. Empezaré a revisar exámenes hoy, entonces les prometo su nota para el martes antes de mediodía. O sea, voy a estar esta semana revisando sus exámenes. Les recuerdo siempre lo que hablábamos antes del examen. Yo voy a ver que las respuestas que marcaron correctas en su cuestionario tengan el procedimiento correcto. Entonces, eso va a ser su revisión. La nota que les aparece final, o sea, la nota que les aparece en este momento del cuestionario examen 2, se puede modificar, entonces revísenla, por favor, el martes a mediodía. El martes antes de la videoconferencia ya van a estar ahí sus notas del examen 2, entonces me van a dar chancecito. Para este viernes tenemos el cuestionario 3. Este viernes, entonces, la clase de hoy, vamos a hablar justamente, ahora la clase de hoy, vamos a hablar de los temas 1 a 3, que son los que se van a evaluar. Hoy mismo les voy a publicar la siguiente sección, que es la sección de funciones. Hoy yo les voy a publicar la teoría de funciones y la actividad foro 3, para que ustedes ya la puedan ir revisando y el próximo martes hablemos del foro 3, si tienen consultas o dudas. Y por eso es importante la participación correcta. Ahora, por eso quería hacer la aclaración del foro 2 para que tengan ese cuidado en el foro 3. Si ustedes se fijan, entonces, tendríamos la última semana 2 actividades. Tendríamos la tarea 3 y tendríamos el examen 3. Hay bastante trabajo para 3 semanas, entonces por eso vamos a tratar de no descuidar la clase para este tercer examen. Y lo que me preguntaba entonces, ya después del examen 3, vamos a Semana Santa, y después de Semana Santa tendríamos así como tiempo de consultas, solamente por el foro de consultas, para que vayan a su reposición. Sería entonces el 22 después de Semana Santa. ¿Preguntas hasta acá, muchachos, antes de empezar con la clase? Los escucho. ¿Tienen preguntas de las evaluaciones, de las actividades, de las fechas? No. ¿Están bien? Ok. Bueno. El cuestionario es esta semana, ¿verdad, Luis? Mándeme. ¿El cuestionario? Sí, es este viernes. Es este viernes. Es un cuestionario corto, entonces recuerden que de los temas de la guía que está para el cuestionario corto, les va a aparecer una pregunta y ustedes marcan la respuesta correcta. Si está bien, tienen 10 puntos, si está incorrecto, tienen 7 puntos. Una de selección única. Es un cuestionario corto de los ejercicios. Pregunto, ¿ya realizaron los ejercicios del foro? No, aún no. ¿Del cuestionario o del foro? Perdón, del cuestionario, disculpe, de que foro no está. Del cuestionario, la actividad está el viernes. ¿Ya revisaron los ejercicios? No, Lick. Todavía no, ya les no a Carlos. Sí los he revisado, pero solo los vi porque no he llegado todavía a los temas. Solo he estudiado el tema 1 que estoy practicando. Ok, listo, perfecto. Entonces, recuerden, ¿verdad? La guía son ejercicios y uno de esos ejercicios son los que vienen en el cuestionario. ¿De qué tratan esos ejercicios? Ya estamos hablando, en esta tercera unidad, nosotros ya empezamos a hablar de aplicaciones de trigonometría. Recuerden que en la segunda unidad nosotros hablábamos de la base de trigonometría, ¿verdad? ¿Qué son las razones trigonométricas? ¿Cómo se calculan sus valores exactos? Ahora nosotros vamos a ver lo que son aplicaciones y lo que son funciones. Entonces, la tercera unidad se divide prácticamente en resolución de triángulos y en funciones. La resolución de triángulos es lo que vamos a hablar en la clase de hoy. Vamos a empezar por decir, voy a dar un poquito de la resolución de triángulos. Denme acá un momentito. Aquí, ¿verdad? Para decir un poquito de teoría, que es lo que ya deberíamos de haber estudiado, que los triángulos en realidad, cuando nosotros nos dicen resolver un triángulo, es dar los 3 ángulos con sus 3 medidas de los lados, o sea, las 3 medidas de los 3 ángulos y las 3 medidas de los 3 lados. Eso significa cuando nosotros nos dicen resolver un triángulo. Hay 2 tipos de triángulos, como el que tenemos nosotros aquí en la presentación, en esta ilustración. Tenemos un triángulo acá que es triángulo rectángulo.
Y tenemos, ¿verdad? El otro tipo de triángulo que nosotros vamos a tratar son aquellos triángulos que no son rectángulos. A ese tipo de triángulos se le llama oblicuángulos. Entonces, prácticamente nosotros tenemos dos tipos de triángulos a resolver. O es rectángulo o es oblicuángulo. Si es rectángulo, lo que nosotros ya sabemos del triángulo rectángulo es la medida de uno de sus lados, tal como estamos viendo ahí en la presentación. De un triángulo rectángulo nosotros ya sabemos que uno de sus ángulos mide 90 grados. Sabemos que los otros dos ángulos son complementarios. Entonces, prácticamente para resolver un triángulo rectángulo, con todo lo que hemos visto, tenemos tres herramientas. Son los tres que mencionamos ahí. Si nosotros queremos saber cuáles son las medidas de los ángulos, nosotros sabemos que teniendo gamma, por ejemplo, lo que está en la ilustración, teniendo gamma, nosotros podemos tener beta o viceversa. Si nosotros sabemos cuánto vale beta, solo lo restamos a 90 y tenemos cuánto es gamma. Por eso, porque sabemos que son ángulos complementarios. Eso sería una herramienta. La siguiente herramienta es que si tenemos dos de los lados, podemos encontrar el tercero a través de la herramienta del teorema de Pitágoras, que tanto lo utilizamos en la primera unidad. Y finalmente, la herramienta que nosotros podemos utilizar que relaciona lados con ángulos de un triángulo son las razones trigonométricas. Entonces, en su ejercicio del cuestionario, a ustedes les vienen aplicaciones. Ya vamos a hacer ejercicios de aplicaciones, donde van a tener que encontrar o un lado de un triángulo rectángulo o un ángulo de un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo se resuelven esos ejercicios? ¿Cómo se resuelve un triángulo? A través de o suma de ángulos complementarios o teorema de Pitágoras o utilizando razones trigonométricas. Esas son las tres herramientas. Y vamos a ver, como les digo, en un ejercicio de aplicación el día de hoy, cómo vamos a utilizar estas herramientas. Si nos falta uno de los ángulos, suma de ángulos complementarios. Si nos falta uno de los lados y tenemos dos, teorema de Pitágoras. Y si tenemos que relacionar un ángulo con un lado, entonces utilizamos razones trigonométricas. ¿Qué pasa cuando el triángulo no es rectángulo, sino que es oblicuángulo, como el que tenemos ahora nosotros en la ilustración? Cuando un triángulo es oblicuángulo, nos faltaría entonces ahora sí conocer los tres ángulos y conocer los tres lados. Y las herramientas que vamos a utilizar, ya no nos sirve Pitágoras, ya no nos sirve las herramientas de la filmina anterior, sino que solamente tenemos dos herramientas. O utilizamos la ley de senos o utilizamos la ley de cosenos. Esta es la parte de teoría que deberíamos de estar estudiando en este momento, pero se resume fácilmente. La ley de senos y la ley de cosenos nos dice que estas igualdades son ciertas para cualquier triángulo siempre y cuando este triángulo exista. Siempre y cuando exista un triángulo, estas relaciones son verdaderas. Vamos aquí a ilustrar. Entonces, esta ley de senos y ley de cosenos, ustedes las van a utilizar mucho en las clases posteriores, pero sé que también es repaso de secundaria. Entonces, por ejemplo, en secundaria nosotros la pudimos haber visto así, ¿verdad? Nosotros en este momento ya sabemos que esto es una proporcionalidad, ¿verdad? No me raya esto, vamos a ver aquí. Esto se llama una proporcionalidad donde tres razones, ¿verdad?, son iguales. Seno de alfa sobre A, dice seno de beta sobre B y seno de teta sobre C. ¿Cuál es el cuidado que nosotros debemos de tener al momento de plantear una ley de seno? Que siempre estamos relacionando, fíjense bien, un ángulo con su lado opuesto. De ahora en adelante les sugiero, ¿verdad?, que siempre que nosotros nombremos los lados y los ángulos de un triángulo, lo hagamos de la siguiente manera. Llamemos A el lado opuesto de alfa. Solamente es como nosotros decimos para ir acostumbrarnos a manejar las herramientas. Llamémosle beta al ángulo opuesto al lado B. Y acá le podemos llamar teta o le podemos llamar gamma. Cualquiera de los dos símbolos es utilizado comúnmente para dar el ángulo opuesto a lo que es el lado C. Entonces, si se fijan, la ley de senos, lo que observamos es un planteamiento de tres razones para los tres lados de un ángulo relacionado con los tres ángulos de un triángulo relacionados con sus lados opuestos. Seno de alfa sobre A igual a seno de beta sobre B igual a seno de teta sobre C. Tal vez de pronto acá lo voy a escribir, ¿verdad? Tal vez nosotros en secundaria lo vimos de esta manera, ¿verdad? A sobre seno de alfa igual a B sobre seno de beta, pero es exactamente lo mismo.
Acá les dejo yo como tarea, ¿verdad? Que vayamos a repasar el despeje de estas razones, así como hicimos en el primer parcial, en lo que era semejanza, ¿verdad? Cómo se despeja. Entonces, esta ley de senos o esta, como nosotros nos la aprendamos, es exactamente lo mismo. Mientras relacionemos un ángulo con su lado opuesto, ¿verdad? O su lado con su ángulo opuesto. Esta sería la ley de senos. Ahora, la ley de cosenos es un planteamiento que nosotros hacemos para uno de los lados de un triángulo. Dice acá en la ilustración, el lado C al cuadrado, estamos hablando, voy a retroceder acá un poquito, y voy a dar paso aquí también a alguien que quiere todavía entrar. Vamos a ver acá. No sé quién es el Führer 5, vamos a ver. Bienvenido al Führer 5. No sé. Compañero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Cristian. ¿Cristian? ¿Qué? ¿El dos Cristian? ¿Solo para saber? Cristian, ¿cuál es su apellido? Liscano. Ok, bien. Continuamos entonces. Les mencionaba, ¿verdad? La ley de senos es el planteamiento de una proporcionalidad. Tenemos también la ley de cosenos, que es un planteamiento que hacemos para cada uno de los lados. Entonces lo que tenemos en la figura es el planteamiento para el lado C. Dice entonces que si voy a hacer un planteamiento para el lado C, es decir, que C al cuadrado, o la longitud de ese lado al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados, o sea, de A al cuadrado más B al cuadrado, menos 2 veces la multiplicación de esos lados, A por B, por el coseno del ángulo opuesto, por el coseno del ángulo opuesto. Esa sería la ley de cosenos planteada para el lado C. Es importante ahora que nosotros nos fijemos en los signos, es importante que nosotros planteemos bien esta ley de coseno. Lo podemos plantear también para el lado A. Si nosotros quisiéramos plantearlo para el lado A, sería entonces el lado al cuadrado será igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados. En este caso sería B y C, menos 2 veces la multiplicación de esos lados por el coseno del ángulo opuesto a A, que en este caso sería, si lo estoy haciendo para A, sería entonces el ángulo opuesto sería coseno de alfa. Como pueden ver en la ley de cosenos, para plantear una ley de cosenos necesito conocer 2 de los lados, ¿verdad? Los otros 2 lados, y necesito conocer la medida del ángulo opuesto. Entonces, ese tipo de cuidados son los que ustedes deben de tener cuando planteen una ley de senos, una ley de cosenos. En otras palabras, ¿qué datos tengo? ¿Qué datos necesito? Si voy a plantear una ley de cosenos, necesito conocer los otros 2 lados y el ángulo opuesto. O puedo utilizar la ley de cosenos si conozco la longitud de los 3 lados y solamente quiero conocer la medida de uno de sus ángulos. Entonces, ahí en el libro de la profesora Gloria está claramente explicado que sería la segunda tarea para hoy, es ir a estudiar claramente cuándo puedo utilizar ley de seno, cuándo puedo utilizar ley de cosenos. Yo se lo resumo, es dependiendo de los datos que tenga, de los datos que me dan y de los datos que yo necesito. Dependiendo de eso, puedo utilizar ley de senos y ley de cosenos. Ahora bien, cuando estemos estudiando esta parte de teoría, vamos a poner atención en la ley de senos, que hay un apartado, ahí lo van a ver ustedes, está en el libro, en ambos libros, que se llama caso ambiguo. Caso ambiguo se da en la ley de senos, así se llama, caso ambiguo, hay que irlo a estudiar. Esto no es de leerlo, esto es de estudiarlo, pero está claro, está prácticamente súper explicado en los libros, que es un caso ambiguo. Caso ambiguo prácticamente es decir, no siempre 2 lados y un ángulo forman un triángulo. Así empieza más o menos el planteamiento de lo que es un caso ambiguo. No siempre 2 lados y un ángulo forman un triángulo. Se pueden dar 4 situaciones, son las situaciones que ustedes van a ir a estudiar. Puede ser que se forme un triángulo, puede ser que no se forme triángulo, puede ser que se formen 2 triángulos
o puede ser que se forme un triángulo rectángulo. Esos son los cuatro situaciones cuando nosotros tenemos ley de seno. No siempre dos lados y un ángulo forman un triángulo. En su cuestionario para el día viernes no entra caso ambiguo, pero sí para su examen. En su examen les podrían decir entonces, dadas estas condiciones o estas medidas y estos ángulos, determinar si se crea un triángulo, dos triángulos, si no se crea triángulo o si se crea un triángulo rectángulo. Entonces, tarea para hoy es ir a estudiar lo que es caso ambiguo de ley de seno. Esta es la parte de teoría, ¿verdad? Esta, como les decía, es la resolución del triángulo. Es encontrar uno de los lados o uno de sus ángulos con datos, ¿verdad? Con datos que nos puedan dar. Esta teoría tiene sus aplicaciones, como los ejercicios que tienen en su guía para el cuestionario 3. Las aplicaciones son ejercicios prácticos, por así decirlo, son ejercicios prácticos donde nosotros vamos a poner o vamos a utilizar las herramientas teóricas. Tenemos acá una aplicación que siempre viene en un párrafo. Es una situación que a nosotros nos plantean un párrafo, eso lo manejamos bastante en bachillerato, y que siempre viene entonces con una pregunta, ¿verdad? Siempre viene aquí con una pregunta. Voy a pedirle el favor a, vamos a ver a quién, a Yarlet, me parece que nos lea por favor este ejercicio de aplicación para que lo podamos entre todos leer, escuchar y saber qué situación es la que me están planteando. Yarlet, si por favor nos lo lee. Sí, aplicaciones. Un conductor se dirige hacia una montaña que tiene una altura de 1200 pies. La carretera que la conduce a esta está en línea en recta. En un punto P, observa que el ángulo de elevación a la cima de la montaña es de 22 grados. Desde otro punto Q, sobre la misma carretera, observa que el ángulo de elevación a la montaña es de 28 grados. Determinar la distancia que ha recorrido el conductor desde el punto que realizó la primera medición hasta el punto que tomó la segunda medición. Excelente. Entonces, gracias, Yarle. Entonces, lo que tenemos acá, como es una situación, estamos hablando de un conductor, estamos hablando de una montaña, y hay una situación que nosotros tenemos que responder. Acá me dice, determine la distancia, tengo que dar una distancia, que ha recorrido el conductor desde el punto que realizó la primera medición hasta el punto que tomó la segunda medición. Esa es la interrogante, esa es la pregunta. ¿Cómo se resuelven estos ejercicios? Bueno, recuerden que en su cuestionario les va a aparecer, si este fuera el ejercicio de la guía, les va a aparecer este planteamiento, ¿verdad? Así como lo tienen en la guía, y les van a aparecer las opciones A, B o C para dar esa distancia que nos están preguntando. Ahora, en examen, recuerden que hay que dejar procedimiento. Entonces, vamos a aprender a hacer procedimientos desde ahorita a practicar con esos ejercicios. Cuando nosotros tenemos una aplicación en palabras, lo tenemos que pasar a una ilustración, así como hicimos en la parte de álgebra. Todo lo que nos plantean lo debamos a ilustrar nosotros para que podamos resolver. En este esquema, entonces voy a trasladar, mejor dicho, toda la información que me están dando. Vamos a ir paso por paso. A veces hay que leer varias veces el párrafo para que nosotros podamos crear este diagrama, ¿verdad? Y la cuestión acá, muchachos, es que si el diagrama está mal, las ecuaciones van a estar mal y la respuesta va a estar mal. Entonces, el tiempo que uno toma en aplicaciones es justamente para crear una buena ilustración. Entonces decía, un conductor se dirige hacia una montaña que tiene una altura de 1200 pies. Entonces lo primero que nosotros ilustramos aquí, ¿verdad? Sería esta montaña, ¿verdad? Una ilustración, esta montaña de la cual me están dando la altura. Llamémosla H si gustan, ¿verdad? Esta altura que me dicen que es de 1200 pies. La carretera que lo conduce a esto está en línea recta. O sea, en línea recta, esta podríamos decir entonces prácticamente, después lo borro ahí. Estoy tachando las variables. Esta prácticamente es la carretera por donde se va a conducir el carro. O sea, el conductor, no me dice que es carro, asumo que es carro, puede ser camión, lo que sea. Pero bueno, digamos que por acá entonces iría el carro, el conductor. Entonces, esta carretera me hace prácticamente un ángulo de 90 grados y aquí es donde empiezo yo a crear mi ilustración o lo que llamamos nosotros, empiezo a crear los triángulos o empiezo a triangular.
La carretera con la montaña me forma un ángulo de 90 grados. Entonces empiezo yo a crear este triángulo para utilizar las herramientas de triángulo. La carretera con la montaña me forma ahí un ángulo de 90 grados. Luego, en un punto P, en el primer dato que me están dando, este sería el primer dato, me dicen que en el punto P observa un ángulo de elevación de 22 grados. Aquí hay que saber qué es un ángulo de elevación, eso lo van a leer ustedes en la teoría. Existe lo que es ángulo de elevación y existe lo que es ángulo de depresión. El ángulo de elevación, acá lo voy a hacer, el ángulo de elevación es un ángulo que se forma entre, este es un ojo, no me van a asustar, esto es un ojo, es un ángulo que se forma entre la horizontal, ¿okay? Entre la horizontal y la trayectoria hacia donde nosotros estamos viendo, es decir, el conductor está abajo y mira hacia la cima de la montaña. El ángulo que se forma entonces entre la horizontal y la trayectoria, ¿verdad? La trayectoria de observación, a ese se le conoce como ángulo de elevación. 22 grados, vamos a ver si lo puedo poner acá, entonces me dicen que es un ángulo de elevación. Existe también lo que llamamos un ángulo de depresión. Ustedes van a ver ahí en sus aplicaciones lo que es un ángulo de depresión. ¿Qué es un ángulo de depresión? Sigue siendo un ángulo que nos da referencia de cómo es la vista, ¿verdad? O sea, donde tenemos la trayectoria de vista. Un ángulo de depresión, utilizando esta ilustración, sería si alguien de la cima de la montaña mirara hacia la carretera. Eso sería un ángulo de depresión. ¿Y cuál es el ángulo de depresión? Sería el ángulo que se forma entre la horizontal, fíjense bien usted, y la trayectoria. Si estamos de la cima y vemos a la montaña, nosotros miraríamos hacia abajo. Por eso se llama ángulo de depresión. Este sería lo que llamaríamos un ángulo de depresión. Esto sería un ángulo de elevación. Si ustedes se fijan, los ángulos de depresión, al nosotros trazar paralelas, esto ya lo vimos en la primera unidad, al trazar dos paralelas, estas horizontales, el ángulo de elevación y el ángulo de depresión sería exactamente lo mismo, pero en la misma medida. Pero en este caso, voy a retornar acá a la ilustración, en este caso me están dando un ángulo de elevación porque el conductor ve hacia arriba de la montaña. Luego me dice la ilustración, voy a volver a colocar acá, nos decía la ilustración, a esto le llamábamos H, explicábamos por qué con la carretera se formaba aquí un ángulo de 90 grados, por qué el conductor tiene un ángulo de elevación, y ahora me dice que el conductor avanza sobre la carretera y toma otra medición en un punto Q. Acá, ¿verdad? En un punto Q se observa un ángulo siempre de elevación de 28 grados. Ya vimos nosotros lo que es un ángulo de elevación, entonces sería el ángulo que se forma entre la horizontal y la trayectoria. Prácticamente, entonces, el conductor, al acercarse a la montaña, su ángulo cambia y es de 28 grados. Determinar la distancia que ha recorrido el conductor desde el punto que realizó la primera medición hasta el punto que realizó la segunda. Como ustedes pueden observar, aquí me voy a detener un poquito, en las aplicaciones yo hago mi propio diagrama. Yo voy a utilizar mis propias variables, excepto las que ya me da el ejercicio. O sea, el ejercicio sí me da lo que es el punto P. El ejercicio sí me habla de lo que es el punto Q. Ahora, todas las variables que yo voy a utilizar quedan a mi criterio. Yo le puedo llamar H a 1200, ¿verdad? A la altura de la montaña le puedo llamar H. Le puedo llamar D a la distancia de P a Q. Y le puedo llamar X la distancia de Q a la montaña. Alguien puede decir, yo le voy a llamar a la altura, le puedo llamar Y, a la distancia de P a QZ, es decir, eso queda a criterio de las variables que nosotros vamos a utilizar. Lo que sí les quiero decir es que las variables que yo voy a utilizar en este diagrama son las variables que yo voy a utilizar en mis cálculos. Si yo utilizo X, Y y Z en los cálculos, pero en mi diagrama tengo las variables D, X, H, entonces el procedimiento, ¿cómo va a estar? Luis Carlos, ¿qué le voy a escribir yo en el procedimiento? Luis Carlos está por ahí lo vi. O Carlos. No, Luis Daniel, ¿cómo estaría si nosotros utilizamos unas variables en el diagrama y utilizamos otras variables en los cálculos? Luis Daniel está por ahí, aquí lo miro.
Sí, aquí estoy. Repítame la pregunta, por favor. Si usted utiliza unas variables en su diagrama, en su dibujo, y utiliza otras variables al momento de hacer los cálculos, ¿qué cree que yo le pondría al momento de revisar su procedimiento? ¿Su procedimiento cómo va a estar? Bueno, ok, que reemplace las variables que ya nos da el ejercicio, que yo decido usar otras, ¿o cómo? Ok, vamos a ver. Las variables que o mejor dicho, los datos que me da el ejercicio es el punto P, el punto Q. Yo estoy utilizando en mi diagrama, yo lo escribí, porque si ustedes se fijan en el ejercicio, nadie me dice que es D, que es X y que es H. Yo lo estoy utilizando en mi ilustración. D es la distancia de P a Q, X es la distancia de Q a la base de la montaña, y H para mí es la altura de la montaña. Estas variables son las que yo voy a utilizar en el próximo paso. Pero si ustedes utilizan en sus cálculos variables que no están en su diagrama, yo les voy a escribir, o mejor dicho, les voy a bajar puntos, aunque la respuesta esté correcta, porque su procedimiento es desordenado. Vamos a aprender a trabajar de forma ordenada. Si Juan Carlos dice que está utilizando las variables X, Y, Z, yo voy a esperar entonces un procedimiento, un cálculo con las variables X, Y, Z. Si Yarlet utiliza las variables W, A y B, yo voy a esperar un procedimiento de Yarlet con las variables A, B y W. ¿Okay? Más difícil todavía para que copiemos acá, ¿verdad? Nadie utiliza las mismas variables nunca. Entonces sigamos. No sé si le quedó claro, Luis Daniel. Procedimientos desordenados son cuando no utilizamos las variables que nosotros tenemos en nuestra ilustración. Aquí entonces mantengo mis variables, fíjense bien, aquí mantengo las variables de mi ilustración y empiezo a hacer los cálculos. Como lo que me están preguntando, ya una vez que ya trasladé la información al diagrama, entonces yo ya sé qué es lo que me están preguntando. Lo que me están preguntando es cuánto vale, en este caso, ahora, el valor de D. Este es mi interrogante. ¿Cuánto es la distancia que recorrió el conductor desde el punto P hasta el punto Q? Observo el diagrama y tengo que resolverlo. ¿Lo voy a resolver como un triángulo rectángulo o como un triángulo oblicuángulo? Carlos Canal, ¿está por ahí? Carlos. No tiene micrófono. ¿Quién tiene micrófono? A ver. Corina, ¿qué tipo de triángulo vamos a resolver? ¿En cuál aplicación, Nick? ¿Cómo que en cuál aplicación? Le pregunto, este diagrama, este ejercicio, ¿con qué tipo de herramienta lo voy a resolver? ¿Con de triángulo rectángulo o triángulo oblicuángulo? Ese es un triángulo rectángulo, Nick, porque ahí tiene el ángulo beta de 90. Correcto. Entonces solo repásenos, díganos qué herramientas tenemos para resolver un triángulo rectángulo. Tenemos teorema de Pitágoras, suma de ángulos complementarios y también las razones trigonométricas. Correcto. Son las tres herramientas que voy a utilizar. Entonces, en aplicaciones no me piden todos los lados ni todos los ángulos. Solamente, como pueden ver aquí, solamente me están pidiendo una parte del triángulo grande. Entonces, acá en yo les puedo sugerir, o para que nos entendamos mejor y yo les entienda mejor, o ustedes también, yo puedo utilizar otras variables. Recuerden que P y Q me las dio el ejercicio. Pero, por ejemplo, yo acá puedo utilizar, vamos a ver acá si está, yo puedo utilizar aquí el punto A y el punto B. Entonces, prácticamente yo tengo dos triángulos rectángulos. Tengo el triángulo rectángulo AQB y puedo entonces en mi procedimiento para ser ordenada plantear que en triángulo, ahora sí, fíjense bien, en mi procedimiento, en triángulo AQB, si nosotros lo vemos, es un triángulo rectángulo donde tengo uno de los lados, tengo el lado opuesto a 28, pero no conozco la distancia de Q a B, que sería X. ¿Qué de las herramientas que mencionó Corina están correctas? Puedo utilizar yo que me relaciona ángulos con lado opuesto, las razones trigonométricas. Aunque pueda yo encontrar este ángulo, aunque pueda yo encontrar por ángulos complementarios esto, no es lo que me están pidiendo, ando buscando la variable D.
entonces utilizo la tangente. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona lado opuesto con lado adyacente en triángulo AQB? La tangente. La tangente de 28 sería entonces 1200, lado opuesto entre lado adyacente. Y despejo el valor de X. ¿Cómo lo despejo? Con la calculadora. Acá sí, ya en este parcial necesito que su calculadora la utilicen y la utilicen en las medidas correctas. Si van a utilizar grados, entonces asegúrense de que les aparezca el símbolo D en su calculadora. Si van a utilizar radianes, que les aparezca el símbolo R en su calculadora. En mi calculadora, entonces encuentro X, que sería dividir 1200 entre el valor que me va a dar la calculadora de tangente de 28. Pueden observar que aquí ya no vamos a trabajar valores exactos, sino que vamos a trabajar valores decimales y siempre con 2 cifras decimales, redondeado a 2 cifras decimales. Ya encontré el valor de X. ¿Y para qué me sirve el valor de X? Para plantear en el triángulo grande, por así decirlo, ¿verdad? En el triángulo APB, una razón trigonométrica que me relacione 1200, lado opuesto, con lado adyacente. La tangente de 22 me relaciona 1200, lado opuesto, entre lado adyacente, que sería D más X. X lo sustituimos y ya solamente me quedaría la variable D, que es la respuesta a mi problema. ¿Cómo se despeja de este planteamiento? Entonces pasamos esto a multiplicar, esto a dividir, despejamos y me quedaría que en mi calculadora yo voy a dividir 1200 entre tangente de 22 y a esto yo le restaría entonces 2256,87. Respuesta final con 2 cifras decimales, 713.53 pies. Esa es la distancia que recorrió el conductor desde el punto P hasta el punto Q sobre la carretera que va en línea recta a la base de una montaña. ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas hasta acá este planteamiento? Si fuera el ejercicio del cuestionario, entonces les aparecería inciso A, por decirle algo, 600 pies, inciso B, 713.57 pies, etcétera. Las opciones y ustedes van a colocar la respuesta correcta, que en este caso sería 713 pies. ¿Pregunta? Ok. ¿No hay preguntas, muchachos? Todas las respuestas van a ser en valor exacto. En este caso serían decimales. Ya en aplicaciones estamos utilizando decimales. Al usar las variables que nosotros queramos usar, o sea, aparte de la que el ejercicio nos da, tendríamos que definir las variables tipo D significa la distancia entre P y Q, o escribirlos o no. Si su diagrama es ordenado y claro, no necesita definirla. Ok. Si lo hace sin regla, por ejemplo, si hace un montón de triángulos y hace un desastre, sí, pero si su diagrama está claro, no necesita definirla. Si se observa claro, los segmentos están bien nombrados, si la parte de álgebra no fuimos ordenados, no va a haber ningún problema. Voy a avanzar a otra pregunta, voy a avanzar al otro ejercicio de aplicación. Ahí le voy a pedir el favor a ver, Juan Carlos, léanos este ejercicio, por favor, de aplicación. Okay. Dice, un guardabosque que se encuentra en un punto de observación A avista un incendio en dirección norte, 27 grados. 10 minutos. 10 minutos al este. Otro guardabosque que está en un punto de observación B a 6.0 millas del este de A avista el mismo incendio en norte a 52 grados 40 minutos del norte hasta el oeste. Calcule la distancia de cada uno de los puntos de observación al incendio. Excelente. Entonces, miren, ya dijimos en el ejercicio anterior que en el ejercicio me hablan de ángulo de elevación y ángulo, o me pueden hablar de ángulo de presión. Entonces yo tengo que estudiar eso antes de hacer los ejercicios para saber qué es cada cosa. En este caso me están dando un concepto que también debo de saberlo antes de resolver el ejercicio, que es lo que se llama dirección, que es lo que se llama rumbo. Ahí en su libro está lo que es definición de rumbo. Yo se lo voy a explicar ahorita rápidamente. Pero entonces, fíjense bien, herramientas que necesitamos para estas aplicaciones.
Por ejemplo, saber convertir grados y minutos a grados. Recuerden que eso lo podemos hacer en su calculadora o está la fórmula de conversión. En su calculadora hay una tecla donde nosotros podemos convertir grados, minutos, segundos a grados. Y esta, fíjense bien, esta definición de dirección norte 27 grados 10 minutos este o norte 52 grados 40 minutos este, eso es lo que se le conoce como rumbo. Si sabemos entonces graficar rumbo, nos va a quedar bien nuestro diagrama. Si no, el diagrama nos va a quedar mal y la respuesta va a estar incorrecta. Aquí está otra vez la definición y vamos a ir haciendo nuestro diagrama. Hay un guardabosques que se observa, que se encuentra en un punto de observación A. A me lo da el ejercicio. Si ustedes se fijan, ese punto ya me lo está dando el ejercicio. Es este punto que yo tengo acá. Y me dice que observa, o que avista, un incendio en dirección NOR 27 grados 10 minutos este. Como es un rumbo, como es una dirección, porque está en notación de rumbo, entonces voy a seguir las reglas de cómo se grafica rumbo. Cuando uno grafica rumbo, uno lo primero que hace es, en el punto A, en el punto donde está el guardabosques A, nosotros trazamos un eje coordenado, ¿verdad? Un eje coordenado, donde nosotros nombramos los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Cada vez que nosotros vamos a trazar un rumbo, tenemos que trazar los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Cuando nos dicen la dirección, es hacia dónde está viendo el guardabosques. Cuando nosotros trazamos este cuadrante, el guardabosques puede estar viendo entonces para el primer cuadrante, para el segundo cuadrante, así nos ubicamos nosotros en el plano cartesiano, tercer cuadrante o cuarto cuadrante, o puede estar viendo justamente sobre uno de estos ejes coordenados. Para hacia dónde está, o mejor dicho, ¿cómo vamos a saber hacia dónde está viendo el guardabosques? Porque nos está diciendo que el guardabosques está viendo en dirección que se encuentra entre el norte y el este. ¿Qué cuadrante es el que contiene estos dos rumbos? El primer cuadrante. Estos dos puntos, mejor dicho, cardinales. En el primer cuadrante yo relaciono el norte y relaciono el este. Entonces, la dirección a la cual está viendo el guardabosques es una dirección sobre el primer cuadrante. Exactamente a qué ángulo está viendo el guardabosques. Me dice que está viendo exactamente, ya sé que es en el primer cuadrante, pero que está viendo en un ángulo de 27 grados 10 minutos. El ángulo que se forma en rumbo no es el ángulo que se forma, por así decirlo, no es el ángulo que se forma de la trayectoria de observación hacia el eje norte, sino que vamos a aprender nosotros que este ángulo que me dan es el ángulo que se forma, escuchen bien, entre la trayectoria de observación y el eje Y. En este caso, recuerden que el eje Y que estoy tratando en el primer cuadrante es el norte. En otras palabras, 27 grados 10 minutos es el ángulo que se forma entre el eje Y positivo, que representa el norte, y la trayectoria de observación. Esta medida es 27 grados 10 minutos. Ya está graficado. Ahora bien, otro guardabosques que se encuentra en un punto de observación B, me lo da el ejercicio, a 6 millas al este de A, me están diciendo que A y B están separados por una distancia de 6 millas y en una dirección este. Como les digo, al decirme que está en una dirección este, es una distancia sobre el eje X positivo. A 6 millas se encuentra el guardabosques B. Como me están dando la dirección en la cual está observando B, me están diciendo que lo está observando con el rumbo NOR 52 grados 40 minutos oeste, tengo que trazar el eje otra vez. Cada vez que me dan rumbo tengo que trazar el eje de los 4 puntos cardinales y relacionar los puntos cardinales que me dan. ¿En qué cuadrante se relaciona el norte con el oeste? ¿En qué cuadrante se relaciona el norte con el oeste? El norte con el oeste se relaciona en el segundo cuadrante. El guardabosques B está viendo hacia el segundo cuadrante. ¿Exactamente con qué ángulo? Con 52 grados 40 minutos. Es el ángulo que se va a formar entre el eje Y positivo
y la trayectoria en la que observa el incendio, que en este caso sería entonces 52 grados 40 minutos. Y ese sería mi diagrama. ¿Qué es lo que me están preguntando? Calcule la distancia de cada uno de los puntos de observación al incendio. Yo le noté C al punto del incendio. Ustedes se fijan, ahí veme lo del ejercicio, eso todo lo vamos a tener igual. El punto del incendio yo lo denoto por C, y como ya lo habíamos quedado, ¿verdad? Esto sí ya es algo que nosotros habíamos quedado, que cuando utilicemos un triángulo oblicuángulo, nos vamos a acostumbrar a que gamma va a ser el ángulo opuesto a C, que A va a ser el lado opuesto a alfa y que beta va a ser el ángulo opuesto a B. Entonces mi diagrama quedaría más o menos de esta manera. Aquí ya lo vamos a limpiar para que quede en esta manera. Esto es, como les digo, esta es cuestión de irse acostumbrando. Tenemos un triángulo, lo vamos a llamar los ángulos internos del triángulo alfa, beta y gamma. C me lo dan, que es 6 millas, es un dato. Me faltaría encontrar B, esto es lo que me está preguntando en realidad el ejercicio, y me faltaría encontrar A. Correcto, la distancia de cada uno de ellos al incendio. Como ya triangulé en mi figura, solamente me faltaría utilizar las herramientas para triángulo oblicuángulo. A ver, Corina, si nos recuerda, ¿cuáles serían las herramientas que yo tengo para resolver un triángulo oblicuángulo? Ley de senos y de cosenos. Así es, ley de senos o ley de cosenos. ¿Cuál voy a utilizar? Miro qué datos tengo y miro qué datos me hacen falta. A ver, ¿tengo el ángulo alfa? Sí, porque el ángulo alfa es complementario a 27 grados 10 minutos. ¿Tengo el ángulo beta? Sí. ¿Por qué? Porque es el complementario a 52 grados 40 minutos. En un ejercicio, este era un ejercicio de prueba, que siempre hago en la clase, todos lo sacaron mal porque pusieron, ¿verdad? Mejor dicho, se equivocaron al no estudiar bien rumbo de que 27 grados 10 minutos era alfa. Al decir que 27 grados 10 minutos era alfa, todo está incorrecto. Recuerden las reglas para graficar rumbo. Alfa en realidad es el complemento de 27 grados 10 minutos y beta es el complementario de 52 grados 40 minutos. Al tener alfa y beta, por suma de ángulos internos, también tendría lo que es gamma. Entonces, acá lo tenemos esto, fíjense bien, beta, complemento de 52 grados 40 minutos, eso lo hice en la calculadora. Ustedes, por favor, si quieren tomarle foto, para que ustedes utilicen su calculadora y nos den, puedan utilizar su calculadora y ustedes corroboren que nos dan los mismos resultados. Beta me quedaría entonces 33.33, entonces sería. Gamma, alfa me quedaría 62.83 y como pueden ver, gamma es 180 menos los anteriores, me quedaría 79.84 y esto recuerden que tienen que sumar, ay qué feo me quedó eso, 180 grados. Okay. Tengo ya los ángulos internos del triángulo oblicuángulo, pero como decía Karina, lo que nosotros tenemos dos herramientas para encontrar lo que nos están pidiendo, B y A. ¿Puedo utilizar ley de senos? Miremos si puedo utilizar ley de seno. ¿Tengo el valor de alfa? Sí. ¿Tengo el valor de beta? Tengo el valor de gamma. Y tengo uno de los lados. Tengo el lado C. Entonces, prácticamente, yo ya sé que es igual seno de gamma entre C. Lo único que tendría que hacer es hacer las dos relaciones. En este caso, por ejemplo, la primera fracción con la tercera para encontrar A, que no lo conozco, y la relación de la segunda razón con la tercera para encontrar B, que es lo que yo les estoy planteando acá. Entonces aquí tenemos como primer paso, ¿verdad?, la relación de seno de beta entre B igual a seno de gamma sobre C, encuentro B. Y como segundo paso, seno de alfa sobre A igual a seno de gamma sobre C, despejo y encuentro A. Y esa sería la respuesta a mi ejercicio. Como pueden ver, utilizo calculadora, ¿verdad? No, trabajo valores decimales hasta 2 puntos, hasta 2 posiciones decimales, y esas serían las respuestas que si fuera el ejercicio de su guía, estarían ahí en su cuestionario para que lo seleccione. ¿Preguntas de este ejercicio, muchachos?
quiero que les quede claro la diferencia. En el primer ejercicio no tuve que resolver todos los ángulos, no tuve que resolver todos los lados del triángulo, pero en este caso sí. Para poder utilizar la ley de senos, yo necesito por lo menos tener una de las razones completa, ¿verdad? Es decir, un ángulo con uno de sus lados, así como tenía gamma y como tenía C. Y luego, prácticamente tener, lo voy a ver si lo puedo escribir acá, para acá, ¿verdad? Cuando nosotros decimos seno de beta, y no lo escribí, pero es la ecuación que estoy sustituyendo, seno de beta es igual a seno de gamma sobre C. Si ustedes se observan a relacionar las razones, son 4 datos que estamos relacionando, 2 ángulos y 2 lados, que son los opuestos a esos 2 ángulos. Entonces, ¿cuándo puedo utilizar ley de senos? Cuando tengo 3 de esos 4. En este caso tenía gamma, tenía beta y tenía C. Entonces puedo despejar para uno de ellos. Prácticamente esa es el requisito para utilizar ley de seno, que cuando nosotros relacionemos primera con segunda o segunda con tercera o primera con tercera, siempre tengamos 3 de los 4 valores que vamos a relacionar. Una consulta. Dígame. Pueden haber ejercicios en los cuales nos den datos, o sea, para sacar, o sea, que se tenga que sacar, o se pueda sacar con seno, o sea, con ley de seno y con ley de coseno. Sí, cómo no. Sí, hay varias veces. Y de hecho yo se lo recomiendo, o sea, si digamos usted puede utilizar ley de senos y ley de cosenos, yo siempre les sugiero que utilicen ley de cosenos por caso ambiguo. Por ejemplo, en este ejercicio, si alguien en el paso 1 ya encontró B, ¿correcto? En el paso 1 ya encontró el lado B con ley de senos. Perfectamente pudo haber encontrado el lado A por ley de cosenos. Si quiere voy a escribir. Por lado, ángulo, lado, ¿verdad? Sí, o sea, digamos, en el paso 1 alguien ya encontró B. O sea, ya tiene, por ejemplo, cuánto vale. Déjame un segundito. No sé por qué no me deja. Permíteme. Ahora sí. Ya encontró cuánto vale B. Ya no es una interrogante. Entonces, faltaría encontrar A. Entonces, ¿cómo puedo encontrar A? Planteamos ley de coseno. Como es lo que ando buscando, A al cuadrado sería igual. La suma del cuadrado de los otros 2 lados, que ya encontré. B más C al cuadrado. Menos 2 veces la multiplicación de B por C, que ya lo tengo. Ahora necesitaría el dato, que sería el ángulo opuesto. El ángulo opuesto a A sería alfa, que también lo tengo. Entonces, puedo encontrar el valor de A por ley de cosenos. Y nos tiene que dar exactamente lo mismo. Y nos va a dar exactamente las mismas 5.42 millas. ¿Preguntas, muchachos? Sobre este ejercicio, en algunos ejercicios tipo similares a estos, a veces piden orientación. Y lo que me confunde a veces es que la orientación a veces lo hacen a dirección manecillar del reloj, pero a veces lo hace al contrario de manecillar del reloj con respecto a otro objeto. Entonces no sé cuándo se hace con respecto a la manecillar del reloj y cuándo no. En cuanto a rumbo, me dice. Rumbo tiene dos. El rumbo nosotros lo podemos plantear de 2 formas. En este ejercicio del guardabosques es una forma. La forma de este ejercicio, déjame ver si puedo retroceder acá. Acá. Cuando a nosotros nos dicen el rumbo y nos dan esta expresión, NOR 27 grados, 10 minutos es una forma de dar rumbo. Esa es una forma. Y ya vimos entonces cómo se grafica. Esta es una forma porque me están dando los 2 puntos cardinales y me dicen el ángulo en la dirección. Entonces, prácticamente esta forma, ¿verdad? Este tipo de rumbo es ubicarnos según los dos puntos cardinales que nos dan. Esta es una forma. Ahora bien, el ejercicio me lo pudo haber dado de la segunda forma y diría así: un guardabosques se encuentra en un punto de observación A, avista un incendio en la dirección, y ya no me van a dar esta nomenclatura, sino que solo me hubieran dicho en la dirección 27 grados
10 minutos. ¿Ok? No me dicen si norte o oeste. Cuando no me dicen si es noroeste, entonces yo entiendo que me están dando la segunda forma de rumbo. La segunda forma de rumbo es todavía más sencilla. La segunda forma de rumbo es, el norte para nosotros siempre va a ser 0 grados. El norte siempre va a ser 0 grados. El rumbo nosotros lo podemos entonces ir dando en una dirección de 0 a 90, de 0 a 180, de 0 a 270 o de 0 a 360 grados, que volvemos a caer entonces sobre el eje Y positivo. Entonces, si me hubieran dicho el guardabosque observa, un punto observador, el guardabosque avista un incendio en dirección 27 grados 10 minutos y no me dicen norte de sur, yo debo entender entonces que es la apertura que se da entre el eje Y positivo y la dirección al incendio, 27 grados 10 minutos, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo me hubieran dado, si no me hubieran dado esta anotación de rumbo, cómo hubiera sido para el guardabosque B? Me diría, el guardabosque B está en un punto de observación B a 6 millas al este de A, pero me hubieran dado el rumbo, ya les voy a decir en qué, permítanme, en qué rumbo sería. Sería 360, permítanme, le voy a hacer el cálculo, nunca tengo calculadora yo para clase. Déjenme ver cuánto sería esto. Tendríamos que pasar 52 grados 40 minutos, lo tendríamos que pasar a son 52.76 grados. Serían 360, lo voy a anotar aquí. Voy con las dos cosas. Serían 52.67 grados. Y hay 360 menos esto. No sé si esa era su pregunta, la otra forma de rumbo. Sí, es que a veces algunos ejercicios piden tipo distancia y aparte de la distancia me pide la orientación con respecto a... Sí. Entonces, en la otra forma me hubieran dicho que el guardabosque B está en un punto de observación B a 6 millas al este de A y que avista un incendio a 307.33 grados. ¿Qué entiendo yo que avista un incendio a 307.33 grados? Que el guardabosques B está observando hacia el segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque recuerden que el norte siempre se trazan los ejes coordenados. En el primer cuadrante van los ángulos de 0 a 90. En el segundo cuadrante van los ángulos de 0 a 180. En el tercer cuadrante irían los ángulos hasta 290, pero me está diciendo que está a 307.33. Es decir, este ángulo que me están dando es la distancia que hay del eje Y positivo hasta la trayectoria. Hasta la trayectoria serían de 307.33. Entonces, ¿cómo abre en este tipo de denominación de rumbo? ¿Cómo abre el ángulo? El ángulo abre en el sentido de las manecillas del reloj o como un ángulo negativo, pero en realidad este valor, el rumbo, siempre va a ser un valor positivo. Entonces pasaría de 270, pasaría hasta 307.33 grados. Esa hubiera sido la otra forma en que me darían a mí el ejercicio, este mismo ejercicio como la otra anotación de rumbo. Prácticamente lo que falta para hacer la vuelta completa, la revolución completa de 360 grados eran 52.67 grados. Entonces hay dos formas de dar rumbo y debemos de saber graficarlas ambas. Debemos de saber graficarlas ambas. ¿Otra pregunta, chicos? Hay ejercicios donde a ustedes les piden, como dice Juan Carlos, dar la dirección. Para eso el ejercicio tiene la ilustración, los triángulos que ustedes formen tienen que estar casi exactos. Les recomiendo que utilicen transportador, les recomiendo que utilicen regla. Bueno, eso siempre tienen que usar regla,
pero que siempre traten de hacerlo lo más cercano a los datos que nos dan. Si vamos a utilizar escala, si vamos a graficar con transportador, eso nos ayuda mucho en los ejercicios de rumbo. Eso nos ayuda bastante. Si el diagrama está bien hecho, los ángulos se van a observar bien, las trayectorias se van a observar bien. De lo contrario, puede haber mucha confusión. Mucha confusión. Yo sé que todavía no han revisado los ejercicios, así que tienen hoy, mañana y hasta el jueves para hacerme preguntas de los ejercicios del cuestionario 3. Y háganlo, recuerden, con un procedimiento ordenado. Uno, para que me puedan mandar la fotografía y yo pueda revisárselo. Y dos, porque así viene en su examen. Van a tener que hacer procedimiento. Y si el diagrama está mal hecho, el procedimiento no se revisa. Si el diagrama está mal hecho, el procedimiento no se revisa. Lee, Dígame. entonces, como cosas claves que se diría que tendríamos que estudiar, por ejemplo, está el tema de caso ambiguo de ley de seno, ¿verdad? Y esta parte de rumbo. No sé si hay algo más que usted recomendaría. Repasar lo de ángulo de elevación y ángulo de presión. Si no quedó claro, hay más ejemplos ahí, ¿verdad? Porque se utiliza bastante. O sea, como usted dice, caso ambiguo, rumbo, ángulo de elevación, ángulo de presión y definitivamente la calculadora. ¿Verdad? O sea que como tarea aquí hay que usar bien la calculadora. Me da mucho pesar a veces porque el diagrama está bien hecho, graficaron bien el rumbo, utilizaron bien la ley de senos y cosenos, pero la calculadora les dio una respuesta que no era. Y ahí van a perder los 10 puntos, ¿verdad? Si no les da la respuesta. Entonces también, Corina, punto clave ahí es su calculadora. Practiquen para que les dé el valor correcto. Está bien, gracias. Okay, listo. En el libro de Sokowski, en el libro de la profesora, recuerden que en la parte posterior, en lo último del libro, hay ejercicios con respuesta. Entonces, es una forma de que ustedes estén seguros de que el valor que encontraron es correcto. Practiquen con ejercicios con respuesta. Bueno, chicos, los veo el martes. Recuerden, ahora nos vemos el martes. Suerte en el cuestionario 3. Tienen hasta el jueves para escribirme el cuestionario 3. Y si tienen dudas del foro 2, de su nota, me lo hacen saber al mensaje y yo les voy a ir contestando. Y a medida tenga chance, yo les voy contestando. Ok.